Bienvenidos a este espacio donde la realidad y las leyendas se entrelazan, donde los susurros de lo desconocido cobran vida. Esta noche, exploraremos historias sobre una figura que ha atormentado generaciones, la Llorona. Desde los ríos más profundos hasta las lagunas más tranquilas, su llanto resuena como un eco eterno de dolor y misterio. ¿Son solo cuentos para asustar, o hay algo más acechando en las sombras? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu forma de ver la noche, para siempre. Era el año 1997 en Santiago Ixcuintla, un pequeño y pintoresco pueblo de Nayarit, conocido por sus ríos tranquilos y su ambiente apacible. Yo tenía 16 años y estaba acostumbrado a escuchar las historias de mis abuelos sobre la Llorona. Nunca les presté mucha atención. Para mí, solo eran cuentos viejos que los mayores usaban para asustarnos y mantenernos en casa. Pero esa noche, cambió todo. Mi primo Arturo y yo habíamos salido a pescar a la orilla del río Lerma, cerca de un lugar que los locales llamaban la Curva de las Almas. Era un tramo del río donde, según los viejos del pueblo, las corrientes eran traicioneras y muchas personas se habían ahogado allí, atraídas por un canto extraño. Mi madre me había advertido: nunca vayas al río de noche, menos en luna llena. Pero, siendo jóvenes e imprudentes, ignoramos sus palabras. Cerca de la medianoche, mientras lanzábamos nuestras redes, el viento comenzó a soplar con fuerza, aunque minutos antes el aire había estado completamente calmado. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, pero lo ignoré, atribuyéndolo al frío nocturno. Fue entonces cuando escuchamos algo. Al principio, era un leve murmullo, casi como si el viento susurrara palabras. Pero luego se transformó en un lamento desgarrador que parecía provenir de todos lados. ¡Ay, mis hijos! Arturo y yo nos quedamos petrificados. Nos miramos, tratando de convencernos mutuamente de que era nuestra imaginación, pero el grito se hizo más fuerte, más cercano. El río, que momentos antes corría en calma, comenzó a agitarse violentamente. Las redes que habíamos lanzado parecían moverse solas, como si algo debajo del agua intentara liberarse. De repente, vimos una figura a lo lejos, entre la bruma que se levantaba del río. Era una mujer, vestida de blanco, con un velo que apenas dejaba ver su rostro. Caminaba lentamente sobre el agua, como si flotara. La temperatura cayó de golpe, y el miedo se apoderó de mí. Arturo comenzó a rezar en voz baja, pero yo no podía moverme, ni siquiera para hacer lo mismo. Cuando la figura levantó la cabeza, lo vi. Sus ojos eran dos pozos negros, vacíos, y su boca parecía abrirse más de lo humanamente posible mientras emitía otro lamento que me hizo caer de rodillas. ¡Ay, mis hijos! Resonó tan fuerte que juraría que el eco se metió en mi cabeza, perforándome los oídos. Sin pensarlo dos veces, Arturo tiró de mi brazo y corrimos como nunca hacia el pueblo. No recuerdo cómo llegamos a casa de mi abuela, pero cuando entramos, ella ya nos estaba esperando en la puerta, con un rosario en la mano y una mirada severa. Se los advertí, muchachos. No debieron ir al río en luna llena. Esa noche, no dormimos. Mi abuela nos contó que la Llorona había sido vista en ese lugar durante décadas, especialmente por los pescadores que se quedaban hasta tarde. Decían que su espíritu rondaba buscando a sus hijos, pero que aquellos que la miraban directamente quedaban marcados. Al día siguiente, cuando volvimos al río para recoger nuestras cosas, encontramos nuestras redes destrozadas y hundidas en el agua. En la orilla, había huellas, pero no parecían humanas. Parecían marcas alargadas, como si alguien arrastrara un vestido empapado. Desde entonces, jamás he vuelto al río de noche. Crecí en Santa María del Oro, un pequeño pueblo rodeado de montañas y envuelto en misterio. La laguna era nuestro orgullo, con su agua cristalina que reflejaba los cielos como un espejo. Pero también era el epicentro de historias que nadie se atrevía a contar en voz alta. Mi abuela siempre decía: la laguna es hermosa de día, pero peligrosa de noche. No vayas allí cuando la luna esté llena.
Era el verano de 2003, y yo tenía 17 años. Mi mejor amiga, Clara, y yo habíamos decidido romper las reglas y quedarnos junto a la laguna después del anochecer. Había algo mágico en verla bajo la luz de la luna, con las montañas reflejadas en el agua como un cuadro perfecto. Llevamos una manta y algo de comida, listos para pasar un rato tranquilo. Todo parecía normal hasta que el viento comenzó a soplar de manera extraña. Los árboles que rodeaban la laguna se movían como si algo invisible pasara entre ellos. Fue entonces cuando escuchamos el primer lamento. ¡Ay, mis hijos! Clara y yo nos miramos, congeladas. El sonido no era claro, parecía venir del centro de la laguna y, al mismo tiempo, de todas partes. Pensamos que tal vez alguien nos estaba jugando una broma, así que tratamos de ignorarlo. Pero cuando el lamento se repitió, esta vez más fuerte y cercano, el miedo se apoderó de nosotras. En la superficie de la laguna, el agua comenzó a ondular, aunque no había viento suficiente para causar ese movimiento. Y entonces la vimos. En medio del agua, una figura apareció lentamente. Era una mujer vestida de blanco, con el cabello largo y oscuro que caía sobre sus hombros. Su rostro estaba cubierto por un velo, pero podíamos sentir su mirada fija en nosotras. ¿Quién está ahí?, grité, tratando de sonar valiente, aunque mi voz temblaba. La mujer no respondió. Solo se acercó, caminando sobre la superficie del agua, como si flotara. Cada paso que daba parecía arrastrar un eco de lamentos. ¡Ay, mis hijos! Clara me agarró del brazo, susurrando que debíamos correr, pero yo estaba hipnotizada. No podía apartar la vista de esa figura espectral. Fue entonces cuando levantó el rostro. Sus ojos eran vacíos, dos huecos oscuros que parecían absorber la luz. Su boca, torcida en una expresión de dolor infinito, se abrió para emitir un grito tan desgarrador que sentí que mi pecho explotaría. Corrimos. Dejamos todo atrás, la manta, la comida, todo. No miré hacia atrás, pero podía escuchar el sonido de pasos tras nosotras, como si alguien más nos siguiera. No paré hasta que llegamos al pueblo, jadeando y llorando. Cuando le contamos a mi abuela lo que vimos, ella nos hizo entrar de inmediato y cerró todas las ventanas y puertas. Ella siempre aparece en la laguna, dijo mi abuela mientras hacía la señal de la cruz. Busca a sus hijos, pero si la miras demasiado, podría llevarte con ella. Durante días, Clara y yo no pudimos dormir. Cuando regresamos a la laguna, a plena luz del día, encontramos nuestras cosas esparcidas por la orilla. Pero lo más extraño fue una línea de huellas en el lodo, marcadas por el borde de un vestido mojado, que terminaban justo en el agua. Desde entonces, nadie del pueblo duda en advertir a los visitantes: disfruten de la laguna, pero no se queden cuando cae la noche. Gracias por ver el lado oscuro de la noche. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar la campana para más historias del lado oscuro de la noche.